acompañarnos en esta ocasión que nos honra, que son las conferencias en el cuadro de la semana intensiva de nuestro Magíster en Estudios Políticos, que organiza el Centro Signos en conjunto con el Instituto de Filosofía de esta universidad. Esta es la tercera ocasión en que hacemos esta actividad, así que con todo gusto de poder compartir con ustedes que han querido estar presentes. Y hoy tenemos el honor de recibir a la profesora Sol Serrano, que es historiadora, licenciada y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster por la Universidad de Yale, Premio Nacional de Historia del año 2018 y miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Actualmente es profesora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica y autora de múltiples artículos y libros como El Liceo, la historia de la educación en Chile, ¿Qué hacer con Dios en la República?, Política y secularización en Chile, Universidad y Nación, Chile en el siglo XIX, y Sol también fue vicerrectora de investigación de la Universidad Católica. Van a comentar sus conferencias tanto el día como mañana, porque esta actividad parte hoy día y sigue mañana, misma hora, no sé si mismo lugar, pero en todo caso un auditorio, si este será uno de los que está aquí, muy cerca. Van a comentar esta actividad los profesores Matías Petersen, director del Centro Signos y próximo decano de una nueva facultad, y Ricardo Cubas, profesor del Instituto de Historia de esta misma universidad, que también les agradecemos. Las conferencias de Sol Serrano llevan por título Laicidad, secularización, decristianización y construcción del Estado Nacional, los aportes de la nueva historia política. Así que sin más preámbulos y agradeciéndole nuevamente el honor que nos hace de habernos querido acompañar este año, le doy la palabra a nuestra querida Sol Serrano. Muchas gracias, Sol, de nuevo por estar aquí. Gracias. Gracias, Daniel. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí. Le vengo corriendo hace muchos años, para ser sincera. Y Daniel es persistente y siempre tenía buenas razones para decir que no siempre tenía buenas razones. Pero básicamente, además, le decía que no, porque me cuesta mucho encontrar los marcos generales que requieren este tipo de encuentros. Yo soy más de una historiadora media de vericueto. Entonces, ya traté de combinar ambas cosas y después le dije a Daniel que en realidad cambiáramos el orden del título, porque voy a hablar primero de la nueva historia política y después del caso. En realidad, la primera parte conceptual es el caso, ¿ya? Así que en realidad, cuando lo pensé hace mucho tiempo, puse mal el orden del título. Daniel me dice en la mitad que además voy a tener a estos dos guardaespaldas de lujo al lado mío, lo cual me puso bastante más nerviosa. Porque uno siempre en sus apuntes se puede casi autoinventar. Puede improvisar, usted tiene más de jazz, pero cuando uno escribe está en la partitura y llegó. Así que ayer a una hora un poco indecente para lo que quedaba de encontrarnos hoy, lo mandé, ni lo corregí, no quiero saber ni la falta que habrá tenido y dije, ya, no más, ahí está. Daniel, yo creo que tú me llevas tiempo. Y entonces, yo entiendo que todos ustedes provienen de ciencias sociales o humanidades y el tema que los liga es la política, son los estudios políticos. Y en eso, todos, yo sobre todo en posgrado, tenemos que enfrentarnos a los problemas teóricos, a las hipótesis, preguntas, pero muy sobre todo, y esto es muy de mi disciplina, y me perdonarán, de cuál es la metodología para resolver. Y ahí miro a Josefina, me da risa mirarla, de cómo, de los vericuetos que encontramos en su tesis para encontrar formas de resolver preguntas que no sabíamos resolver. Y entonces hay una parte que es la de mañana, que personalmente le venía preguntando a Daniel. A mí me interesa mucho porque todas las humanidades, bueno, la filosofía, este problema no le preocupa demasiado.
pero a lo que llamaré disciplinas empíricas, más que especulativas. Nos importa tremendamente, entonces, el rigor, la seriedad, es decir, la honestidad intelectual con que podemos resolver las preguntas que nos hacemos y no, como supongo que es la crítica detrás de todo lo que quiero mostrar, es tener respuestas ante las preguntas, y eso se ha dicho tanto y suficiente. Así que quiero contarles una mezcla que es media biográfica, pero histórica, porque se trata de cómo se dio en este paisaje la nueva historia política. Y en realidad empecé mucho con mi experiencia chilena y de Yale. Espero que quien esté usando hoy día su camiseta sea genuinamente de Yale. No, yo sabía. Yo sabía. Para después ya meterme en el tema francés, que va a ser, como me dice una amiga mía gringa, me dice, you're heavily French. Y es el decurso de lo que pasó en la historiografía francesa, que finalmente, bueno, para mí y para tantos, y en América Latina, fue el decurso del cual fuimos parte. Así que toda la última parte yo la contaré en sí, pero de la cual ya formaba parte de esa red, de ese grupo, de ese equipo. Entonces voy a partir diciendo que voy a referirme a los más relevantes y espero poder explicar por qué me sitúo a mí misma en la historia política. Y es justo que hay que hablar de la educación, o historia de la religión, o historia, en fin. Y la verdad es que no hago ninguna ni la otra. Y si ustedes supieran lo poco que sé de educación, no verían creer. Y porque al menos como yo lo veo a mí misma, a que no importa nada, públicamente estoy diciendo mi percepción es que me dedico a la historia de la política moderna, es decir, de la construcción de los vínculos sociales que forman parte de la formación del Estado Nacional y de la formación de la nación moderna en cuanto a un nuevo tipo de comunidad política que parte por el concepto de la igualdad de la ley y de la legitimidad de la soberanía en base a la representación. Aquello, sin embargo, que parece muy abstracto, sin embargo, va construyendo unas transformaciones sociales bastante relevantes, que no es que vengan de abajo para arriba, también de arriba para abajo. No es nada fácil ese diálogo, que sí es que es diálogo y no es pelea, entre las concepciones y las prácticas de antiguo régimen y lo que significa el Estado Nacional. Y el tema que puse en eso de nuestro encuentro de hoy y mañana es que los procesos de secularización de los estados nacionales que provenían de monarquías católicas, estaban las cuales estaban en Europa, pero somos toda América Latina, y que ya lo defino al tiro como la separación de la esfera civil de la esfera religiosa y la regulación de la esfera religiosa por la civil, la regulación. Es uno de los procesos más relevantes en la formación, gracias, de los estados nacionales y de la nación moderna, entendía como una, insisto, sociedad de iguales.
Y aquello va a constituir una cantidad de conflictos que muchos de ustedes sabrán muy bien por el caso francés y un par de cosas por el caso chileno, pero tiene una complejidad social y política y conceptual enorme. Entonces, y esto es propio de las rupturas entre antiguo régimen y nación moderna, por ponerlo ampliamente, que es propio de las monarquías católicas, que es muy distinto al caso en general protestante. Y entonces, y es a esta parte más de la fábrica del asunto, pero ya mucho más en el tema a lo cual me quiero referir mañana. Y entonces ya hablé sobre, y en eso quiero un poquito como, no es que yo haga pedagogía plebiscitaria precisamente, pero sí me gustaría saber un poco la sensibilidad, y como estaba Daniel, cuánto más interés hay por los temas, más de las conclusiones de los problemas, que también de la metodología. Así que bueno, primero vamos al tema mismo. Y esto es un poco de historia, de la historiografía hecha al lado del fogón. Y porque yo entré a estudiar historia el año 72 a la Universidad Católica y no tenía la menor idea de lo que era la historia. Hasta el punto de que creía que ya estaba escrita y que uno solo aprendía, es decir, uno solo leía libros de historia. Quizás porque no leí ningún libro de historia del colegio. En mi época había solo manuales y los manuales parecen ser escritos a piedra, así que no sabemos cómo llegaron a ser, pero esos son. No hacía literatura, que sí, en mi colegio leímos bastante, pero no, lo que pasa es que no sabía que existía la historiografía. Y lo supe después. Entonces partí de cero en un periodo bastante difícil de la historia de Chile para vivirla, para aprenderla. La historia económica y social, hablo de los casos de la Católica y los casos de Chile, aún más complejo. La historia económica y social era muy relevante. Era bien interesante porque era un departamento en sí mismo de los tres que había. El otro es Historia de Chile y América y el otro es Historia Universal. Como verán fácilmente, estaban los dos departamentos definidos regionalmente y uno que estaba definido temáticamente. Era claramente una como que se había puesto en esta estructura antigua. Y claro, aquel departamento provenía de la matriz del materialismo histórico, pero habían adentro distintas tendencias. Yo de todo esto me di cuenta después, porque reconozco que en primer año no entendía absolutamente nada. Pero había un marxismo más ortodoxo, más clásico, más de estudios de clases sociales, etc. Y otro más revisionista, y cuyo, entiendo, debate interno era si en Chile había existido o no una burguesía. Imagínense que nos estaban matando en las calles, poco menos, ¿no? Pero este era el gran debate si había habido o no una burguesía en la historia de Chile. Pero detrás de ello estaba nada menos que cómo se definía entonces la unidad popular, que no tenía un carácter revolucionario, porque no había sido una toma del poder de una clase sobre otra. Y no lo era no solo porque su origen era electoral, sino porque, y aquí venía el punto, no habían dos clases, burguesía y proletariado, que se enfrentaban. Se trataba, sino, una revolución popular genuina, una revolución directa, popular directa. Por tanto, tema que a ustedes lo sonarán, que después siguió sonando en la historia de Chile. Entonces, sin mediaciones burocráticas, y era directamente del pueblo. Todo esto, ¿no es cierto?, parecía obviamente remitirnos al modelo soviético y al modelo cubano, pero nunca lo tuve claro.
recuerdo que no habían profesores del Partido Comunista, pero sí habían varios del MIR, que yo creo que era predominante en esta tesis, llamémoslo así, populista, en el sentido casi a la Suárez, llamémoslo. Entonces, en la Chile era bien distinto porque todas estas corrientes estaban casi institucionalizadas en el pedagógico. La católica era levemente más no sé si sottovoce, pero en fin, no era como con un enfrentamiento. Y también yo me acuerdo de haber sido, por ejemplo, en esa época, alumna nada menos que de Carmen Castillo, que tuvo una vida, era la mujer de Miguel Enrique. Y me acuerdo haber estudiado con ella esclavitud, esclavitud negra en Chile. Y me acuerdo que haber sido un curso bastante clásico, digamos, dentro de. Entonces, no sé bien cómo se daba, ¿eh? Para serle sincera, porque además no lo recuerdo, porque además yo me fui y volví entonces, perdón, antes de eso quería, para que tengan un marco historiográfico, ese es el Departamento de Historia Económica y Social, muchos eran extranjeros también, exiliados de otras dictaduras latinoamericanas, y el Departamento de Historia de Chile era muy clásico, muy tradicional, y era básicamente de discípulos de Jaime Aguirre. Muchos de ellos que venían de la Chile eran más bien de esa línea, pero también había recién llegado a la Católica desde la Chile Sergio Villalobos. Y también estaba Armando de Ramón, que era algo así como una bisagra entre este mundo más clásico de la historia de Chile y este mundo de la historia económica y social. Y al mismo tiempo estaba el Departamento de Historia Universal, que era bien variopinto, pero que tenía, para no ser injusta, creo que dos grandes nombres insuperables en la academia, de cualquier parte, digamos, que era Francesco Borghesi en Historia Antigua y después en Teoría, y Ricardo Krebs en Historia Moderna, y sobre todo en la metodología alemana de la formación de investigación de seminario. Krebs se había ido durante el Unión Popular y volvió inmediatamente después. Y personajes fascinantes para que uno sea profesores como Julio Retamal, Pavero, que venía terminando de estudiar en Oxford Historia Moderna, y que era de un conservadurismo atractivo, convocante, divertido, también era un gran actor, y aprendimos mucho con él. Y de hecho sabía bastante de historiografía, y me acuerdo que el primer conocimiento de historiografía francesa fue con él. Después, bueno, yo me fui a 73, ya no sé cómo fue el final, no lo viví. Se hablaba muy poco después de eso y volví ya en 74, fíjate. Era, por cierto, otro mundo en el cual el Departamento de Historia Económica y Social había sido barrido, yo de la mitad solamente en el exilio. Otros sí fueron tomados presos, como Gabriel Salazar, yo no fui alumna, pero estaba ahí. Así que, ya. Y si yo pudiera definir de alguna forma ese periodo, diría lo que se llama reinado del silencio. El mundo silencioso. Y ahí yo me formé fundamentalmente con Villalobos, con Borghesi, que era como formarse con un mármol, de terror, ¿verdad? Y pero sobre todo con Ricardo Krebs, con quien hice todos los seminarios, y que en eso me siento heredera algo de la tradición rankiana del historicismo alemán, que y siempre con mucha gratitud reconozco ser enteramente su discípulo. La historiografía chilena
sigue siendo, de lo que quisiera contar en ese periodo, tremendamente ideológico. En su historia había sido principalmente liberal, desde la Fundación de la Historiografía del XIX, y la historiografía conservadora en realidad aparece bastante tarde. Aparece en ese personaje un poco bizarro que es Encina, que tiene muchas corrientes que no pertenecen a lo que uno diría clásicamente el pensamiento conservador, ni menos el pensamiento conservador contrarrevolucionario, que sería el más clásico, digamos. Pero principalmente yo diría que las grandes figuras de los años 30 fueron, 30-40, fueron obviamente Alberto Edwards y Jaime Seguí, donde por primera vez aparece una historiografía conservadora en su sentido clásico de un debate contra la modernidad secularizadora. Y al mismo tiempo convivía esto con entendiendo una más interesante de que Alberto Edwards viene de una tendencia enteramente secular y más bien autoritaria pura, que uno podría más ligar a la línea de los fascismos, ¿ya? Que era otra que es enteramente católica y que viene del pensamiento integrista contrarrevolucionario francés, por decirlo de una manera burda. Y al mismo tiempo había esta especie de segmento de los que podríamos llamar los fundadores de la historiografía profesional, que ya venían, que eran seguidores de los anales, y que hacían una historia ya mucho más compleja metodológicamente, y que era variopinta, porque habían personajes como como Álvaro Jara, de su famosa Guerra y Sociedad. En fin, estaba Rolando Mellafe, estaba nada menos que Mario Góngora y varios otros, la Chile. Y que se dedicaban al periodo colonial precisamente porque se dedicaban a la larga duración. Pero ellos son los fundadores, y ahí yo diría que siendo con grandes diferencias políticas, tenían afinidades metodológicas distintas, comunes. Lo que más, bueno, yo creo que yo hablo de nosotros, que sería un grupo, sociológicamente no tendría ni siquiera cómo definirlo. En los 70, claro, estábamos todos enamorados de la historiografía francesa. No podía haber nada más allá de eso. Y claro, sí, estudiamos, bueno, a Bloch, por cierto, a Ferber, solamente a mí Bagún me impresionó mucho. Bueno, ¿para qué decir a poder? Lo que más quisiera resaltar de ese periodo es que nunca vimos nada de lo que se había hecho en la historia de Chile fuera de Chile, salvo Simon Collier y a Harold Bloch. Yo tuve que llegar a Yale, o sea, que se ha escrito mucho sobre. No tenía la menor, no estaba en la biblioteca. O sea, y segundo, América Latina, estudiábamos América Hispana en el periodo de la conquista. América Latina, por decirlo, no lo vi ni de lejos. Pero, problema mío también, pero quiero decir, eran mundos que no existían. También descubrí América Latina en Estados Unidos, a lo que suele suceder. Yo creo que ya no. Entonces, y digo, yo pertenecía a una tribu, llamémoslo así, biográfica y valóricamente, que provenía de una tradición humanista, una tradición católica, en la cual el derrumbe de la democracia chilena nos marcaba profundamente. Queríamos algo así como una historia política, que nos explicara a distintos ángulos lo que nos había pasado. A toda esa generación creo que nos marcó el golpe, evidentemente. Pero no sabíamos cómo conectarla, que era, supongo, mi secreta ambición, pero no sabía ni cómo decirlo, con una historia de las mentalidades que recién emergían. Bueno, finalmente me fui a estudiar a Yale, donde la historiografía no le importaba mucho, no leía mucho a la francesa, la verdad.
estaba en ese tiempo en lo que podríamos llamar una cierta ebullición de lo que los estudiosos de historia y historiografía del periodo llaman una tercera etapa del Cultural Studies. El Cultural Studies había empezado en Inglaterra en los años 60, bueno, cuyo clásico para todo estudiante de historia es el de E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, que sin embargo tiene una enorme importancia, no solamente para los historiadores, sino porque hay un revisionismo muy serio respecto al nazismo, siendo ellos todos provenientes de una matriz marxista, es lo que el propio E.P. Thompson llama la crítica a Marx por su silencio en el análisis del sistema de valores. Él comprende que esto no es mecánico entre la superestructura y entre la infraestructura, digamos, y la superestructura, y que había que buscar una historia social de larga duración, y esto tuvo mucha importancia para la historia posterior. Había que estudiar y rescatarse la resistencia a las clases populares y sus luchas sociales. Y yo diría que entre el 64 y el 84, toda esa corriente, donde se encuentra también Hobsbawm, en fin, no, pero son varios, fueron muy importantes, bastante importantes en un cierto revisionismo marxista en América Latina. Y nombre quizá uno de los más importantes, que es Luis Alberto Romero, en Argentina. Pero nosotros no lo leíamos. O sea, yo vine a saber, seguramente por Luis Alberto, de la existencia de E.P. Thompson. Entonces, pero empieza con ello este estudio de las sociabilidades obreras, no solo de la organización obrera. Todas cuestiones que ustedes reconocerán hoy día, estudio de los marginales, de los inmigrantes, de las prácticas culturales cotidianas, de la exposición de estos nuevos sectores populares que estaban expuestos a nuevas formas de medios de comunicación, etc. Y en los 80, los Cultural Studies, que así se habían llamado en Inglaterra, pasan del Atlántico a Estados Unidos y cambian mucho, casi diría yo enteramente, su fisonomía, porque ahí hay un maridaje que los franceses, por cierto, los historiadores franceses miran, por cierto, desprecio, entre la historiografía de los Cultural Studies con lo que gruesamente llamamos la filosofía, señor, ayúdame, ya que finalmente lo englobamos un poco moderno por no tener mucho, es más fácil decir de construcción, quizá, en fin, pero ahí están los que a ustedes muchos les sonarán, obviamente Lyotard, Derrida, está Barthes, y va a decir Foucault, Deleuze, de Sartre, etc. Y cambia mucho porque, bueno, pasó muy rápidamente a América Latina. México fue un centro muy importante de estudio cultural. Se empezaron a llamar muchos de los departamentos de historia, en fin, cultural. Y como sabemos, si lo puedo también decir muy básicamente lo que estudia y trata de construir, pero su supuesto es que los seres humanos son modelados por un contexto cultural y social que desde los campos del saber y del consumo establecen aquellos modelos, poniendo especial atención en el modelamiento de género, de clase y de raza. La crítica literaria y los análisis textuales son su aproximación y su objetivo, finalmente, es la transformación social. No sé, me saltaré muchas críticas a ese campo en los 40 años posteriores, porque estamos hablando de los 80. No sé cuál fue la forma que llegó a Chile. Eso sería muy interesante de estudiar. La forma que llegó no me gusta decirla. Cómo fue la circulación de todo aquello. En los 80 sí había historiadores afuera de las universidades, por cierto,
que sí estudiaban a Foucault, ya desertó. Yo creo que entró básicamente a través de la filosofía y más bien a través de los filósofos que habían estudiado Francia y que se juntan con esta línea, etc. Pero eso es una hipótesis, pero es un tema de historia intelectual realmente fascinante, además porque creo que ha tenido consecuencias políticas y culturales muy, muy importantes. Entonces, en esta línea teórica de historia histórica de lo teórico, debería ahora referirme al linguistic term, y no lo voy a hacer. Porque además sus efectos son muy demoledores para la historia como disciplina. Por decirlo en corto, no había historia, sino solo historiografía. Y la historiografía era un texto que se explicaba por sí mismo y en sí misma, sin relación alguna con algún supuesto objeto de estudio. Lo cual, para muchos de nosotros, el fin de la disciplina. No había más que subjetividades al respecto. Y como digo yo, había historiadores, pero no historia. Ese es un debate muy largo, que si alguna vez, bueno, lo podemos en algún momento quizás volver. No soy un experto en el tema y reconozco en parte porque hay ciertos temas que me enojan y donde pierdo como cierta capacidad de razonamiento. Entonces termino generalmente un poquito poco dueña de mí misma con lo postmoderno y me ha costado bastante caro. Mi falta de prudencia en relación a la ira que aquello me produce. Quizás, bueno, como dije, y creo también, pero sí lo dejo puesto, que es muy relevante para lo que ha sucedido después. Yo creo que, por eso lo digo así nomás, aparte, no sé si probablemente el 18 de octubre, pero sin duda de la convención, es tributaria todo esto. O sea, todo esto estuvo en la convención chapoteando, sin filtro. Entonces, digo, pues ha sido muy importante, pero no es allá a dónde voy. Sigo con lo que les contaba, lo que se imaginan un poco ese mundo intelectual. Mi desarrollo había sido enteramente lejano a aquello. Pero lo cómico, curioso, es porque en esto las vidas personales se ven intelectuales a tantas cosas, incluso las que uno no vio y que pudo haber visto. Que cuando yo fui a estudiar a Yale, el tema de Culture Studies en esta tercera etapa había empezado antes, porque lo que en Yale se formó fue los Subaltern Studies, en buena parte, había empezado parte en India, pero quiero decir, y sobre todo las grandes obras sobre América Latina de Subaltern Studies se hicieron ahí, y la famosa historia de Chile, Peter Wynne, sobre los trabajadores en la empresa Yarur, en la Unidad Popular. Todo eso, y yo lo conocía, y por razones que no de caso tratar, estaba tan asustado en esa universidad. Era tan difícil, por barrera de 1000, que solo encontraba el fast track para poder pasar. Digamos, estudiaba todo el día, pero reconozco con mucha pena todo lo que no vi de lo que sí estaba sucediendo. Y pues bueno, estaba también desarrollándose, estoy hablando de comienzos de los 80, lo que en esa época se llamaba todavía Historia de las Mujeres, y que empezó muy luego a llamarse Historia de Género, que es levemente anterior al famoso artículo de John Scott, que es del 86, sobre Gender Studies. Pero había, y yo sí estudié con muchísimo interés Historia de las Mujeres, que se entrocaba con otra parte que habla sobre historia de la mentalidad.
Bueno, después, en fin, volví a Chile y no pude entrar a ninguna universidad por razones más o menos obvias. Pero en fin, yo proponía que creía que eran dos líneas nuevas que podían empezar, que era historia de las mujeres y era historia de los intelectuales, que resultó ser premonitoria. Bueno, todos me dijeron que no les interesaba ni una ni la otra. Así que ahí me quedé. Y entré por esas más casualidades de la vida a una ONG que pertenecía a la Academia de Humanismo Cristiano, cuyo director era un gran universitario, un gran ingeniero, que me permitió, cosa insólita en esos mundos, en esos tiempos, dedicarme a la historia pura y dura. Y ahí empecé a estudiar la historia de la Universidad de Chile, que finalmente fue mi tesis doctoral. Hice el doctorado, estaba recién abriendo, yo creo que el chavo en la primera, en la Católica, y no es chiste, pero no vi a mi tutor de tesis hasta el examen de grado. Lo que quiero llamar la atención es para que hagamos todo lo que hemos cambiado, ¿eh? O sea, todo esto que yo les cuento parece la prehistoria. Y a mí me parece la prehistoria, pero fue así. Y quiero destacar lo solitario que fue todo esto. Fue profunda y dolorosamente solitario. Lo que tenían las ONG en esa época, al revés de las universidades, es que eran muy internacionalizadas, no solamente por sus fuentes de financiamiento, sino por la circulación de intelectuales y académicos en todas ellas, que eran muchos y muy relevantes en las distintas universidades del mundo. Fue así, finalmente, como llegué a Francia, a través de los muchos que circulaban y que en el estudio sobre la Chile me empezó a dar cuenta, en fin, que la matriz de la historia educacional tenía mucho que ver, aunque no era una copia del sistema francés, y tuve que meterme a estudiar el cuento francés. Nosotros teníamos muchos vínculos con los franceses, raya para la suba, terminé ya. Y ahí había asumido la cátedra de América Latina en la Sorbonne, que es una cátedra clásica, al final antes la tenía Chevalier, siempre la tuvo historia en México, y había recién jubilado y había asumido un personaje que muchos de ustedes conocerán de nombre y otros quizás lo conocieron, que es François Xavier Guiard, y que fue además mi gran amigo, que estuvo en Chile millones de veces, y que si tiene tiempo podría contar nuestras miles de anécdotas bastante divertidas con él, que era tan correcto. Bueno, pero ahí ya entonces se estaba formando el tema de la historia política. Yo quisiera acá, sin embargo, me estoy alargando mucho, porque hay dos tipos de historia que quisiera antes de llegar a la historia política, y uno es lo que había pasado ahora, vuelvo a Francia. Esto estaba como el pic anglosajón, llamémoslo así, y el pic francés empezaba a ser en los 60, un agotamiento de la Escuela de los Anales en su versión clásicamente económica y social, y que después de la muerte de Bloch, sobre todo, porque Ferrer murió después, el predominio de Brodel fue tan salvaje, y esa escuela muy estructuralista, pero aún histórica, y por eso Brodel tenía sus peleas con Lévi-Strauss. Pero el tema de la larga duración, la historia serial, la historia prácticamente inamovible, los tres tiempos el acontecimiento, la coyuntura, etcétera, la larga duración, y que dio la historiografía maravillosa que todos conocemos, y el clásico que será pues la historia de la historia, es Mediterráneo. Pero todas las otras líneas que Bloch y Pfeffer
habían también planteado como parte de esta renovación historiográfica, tenían que ver con temas que no eran solamente económicos y sociales, sino que también tenían que ver con los valores, volviendo a E.P. Thompson, de cómo las sociedades vivían a sí mismos más allá de cómo la historia de las ideas las pensaba. Bueno, están los estudios de Rabelais, de Febvre, sobre la incredulidad de Rabelais, sobre Lutero, en fin. Y para qué decir de Marc Bloch sobre los reyes taumaturgos, que es el año 24, que es la historia de los mitos. Entonces, lo que pasa con la historia de las mentalidades, voy a decirlo muy en corto, es cómo aplicar los métodos seriales de la historia económica y social a temas de larga duración, pero que se refiera a aquello que no es necesariamente consciente, a cómo vivimos valores, afectos, sentimientos, que no damos necesariamente cuenta de ellos racionalmente, sino, como digo, en nuestras prácticas. Algunos decían, francamente, en el inconsciente, y por tanto también tenía un maridaje con la psicología, con la etnología, con la antropología, por poner algunos ejemplos clásicos, como la demografía, que había sido tan importante en la historia económica y social, empieza a ser estudiada por otros como Philippe Ariès, en esa maravilla de ligar los estudios demográficos a la contracepción y a los temas de cómo las familias van regulando los valores de aquello. ¡Boom! Y ahí, ¿me entiendes? Van hacia miles de tiempos de temas. Y todos decían, no hay tema que aquí no quepa. Tenemos que encontrar la forma de hacerlo. Entonces, es la historia, como digo, es la historia social de los afectos, de la familia, de la alimentación, del cuerpo, en fin. Sus estudiosos dicen que se define por tres oposiciones. Uno es que se sitúa en el vértice de lo impersonal, de lo automático, más que de los hechos conscientes, intencionales, subrayando la regularidad de las prácticas sociales en un nivel quizás más inconsciente. Se sitúa más cerca de la psicología que de la filosofía, para romper con la historia tradicional de las ideas, y privilegia los fenómenos colectivos sobre los individuales. Por tanto, estudia más las permanencias que las discontinuidades. Quienes estaban en esa línea en los años 50, 60, fueron tremendos historiadores. Creo que fue una parte importante, no solo de la historiografía, del pensamiento social de la segunda mitad del siglo XX. Menciono a Jacques Le Goff, para mí, menos conocido quizás, pero para mí los más queridos, a Alphonse Dupont, que hace religión, con una mezcla entre teología y antropología. Jean Delimot, que es un historiador puro y duro de archivo, genial de la religión. En fin, Philippe Ariès, el más excéntrico y a mí, el más fascinante de todo. Bueno, Georges Duby hizo todas las colecciones fascinantes y tan novedosas. Bauvel, que era el príncipe de la historiografía de corriente marxista en Francia, pero que estaba también en la historia de las mentalidades, en una mirada estructuralista. Así que no está necesariamente dividido por ese eje, mientras Philippe Ariès era un conservador como el que más. Entonces, pero empieza a haber una crítica a la historia de las mentalidades, primero por su opción de lo estudio de lo estable, y solo lo estable. Seguía al final siendo
le critican una concepción estructuralista que no se hacía cargo del cambio de esas mismas estructuras. Entonces podíamos pasar de la sociedad feudal acá a la modernidad total allá, que son el camino, problema tuyo. O sea, o te van a hacer ese tipo de continuidad. Entonces, y finalmente no había espacio para lo individual, para lo excéntrico en su sentido literal, o sea, que rompe la continuidad. Y finalmente, una interpretación binaria de los cambios entre estructuras del tiempo, sociedad rural, sociedad tradicional, sociedad primitiva, sociedad moderna, sociedad industrial, etc. Entonces, en la década, y después el título, el nombre se pierde, y se le quiso sacar, porque fue encontrado por mucho, muy, no solamente muy ambiguo, vago, sino además muy biologicista, cuando no pretendía en rigor serlo. Entonces, finalmente en la década de los 40, donde va cambiando, no es lo mismo, nada de lo que he dicho es muy encasillado, ¿eh? Todo está mezclado con todo, todos están en la École Pratique de Certitude, o si no en la Sorbonne, o en Rennes, o en Rennes, eres tú. En fin, así que tómenlo o como tratar de aclarar un paisaje enredado y enredoso. Pero hay un maridaje, diría yo, del paso de historia de la mentalidad a historia cultural. Pero lo que más, ellos quieren volver a la tradición de Febvre y de Bloch, más bien, pero sin embargo critican esa metodología, lo que acabo de señalar. Es una corriente de gran plasticidad, que estudia ideas, pensamientos, pero no le interesa la historia de las ideas genealógicas. Le interesa cómo se puede ser leído Voltaire, dónde, por quiénes, cuánto. ¿Me explico? Es una historia social por ejemplo, de la lectura, de los imaginarios, de la religión, de las identidades, de los rituales, mucho del lenguaje, de lo social. En fin, hoy día ya digamos una historia social de lo cultural. Y claro, si habrá de ponerse un nombre, yo escojo, pero pues, no hacerlo, pero yo creo que lo es, Roger Chartier, que estaba acá también, creo. O sea, en Chile muchísimas veces, pero creo que otra vez. Bueno, y como lo diría él mismo, una historia cultural de lo social y una historia social de lo cultural. Si tenemos tiempo después, su libro da vuelta, su libro clásico, que es del 90, había escrito muchas cosas antes, que se llama Los orígenes culturales de la Revolución Francesa, da vuelta a todo, sobre todo la relación entre ilustración y revolución. Es muy lindo, como dice su frase, los libros no hacen revolución. Y explica que el camino es enteramente distinto de cómo se plasman, se juntan, y finalmente se juntan ese tipo de ideas o cierto tipo de prácticas culturales que van a ser las sociabilidades. Es un libro, es una belleza. Y finalmente llega a la conclusión, ya lo diré con más detención después, eso era al final lo que hay en la revolución. Es un largo camino de la forjación de la autonomía del individuo. Una cosa maravillosa. Quiero decir, por lo que voy a ver después, una palabra sobre historia religiosa. Todo este camino es de
corresponde a una sociedad finalmente católica. Ustedes no pensarán que haya un francés que no estudie solo historia de Francia. Eso no existe. A lo más estudian una colonia francesa y con suerte. Así que todo lo que me estoy refiriendo es historia de Francia. Y siendo Francia tan católica, fue poco incorporada como fenómeno en sí mismo, hasta muy tardíamente. Se entendía por historia religiosa, una historia eclesiástica, una historia interna, una historia de la jerarquía y del clero, pero no de los católicos. Rovell, por ejemplo, que hace historia de la mentalidad, y era su famoso estudio más clásico, el estudio de los testamentos, y a través de los testamentos de las mentalidades, y claramente el tema religioso no está en su cabeza. Cosas que Arriès se podrán imaginar, le contradice. A morir, bueno, en fin, pero como si en un tema como los testamentos no fuera también un problema religioso. Y aquí viene, y esta parte para mí es tremendamente importante, la van a ver mañana así en los hechos. La sociología religiosa había nacido en la pastoral francesa, sobre todo en los estudios entre teología y ciencias sociales, que había sido Lovaina por una parte y el Institut Catholique en París. Muy jesuita, pero no solo jesuita. Y en ese estudio de las ciencias sociales, Lebrun, que era jesuita y que era especialista en Derecho, se mete en el tema de la sociología histórica para estudiar el problema de la secularización o la discusión descristianización. En un momento, estaba hablando de los 40, en que el pueblo obrero se levanta, el pueblo francés, que había sido católico, el pueblo urbano y el pueblo obrero se levanta. Descubre tantas formas de estudiarlo que se va expandiendo. Y Lebrun es de verdad, aunque él lo hacía por razones pastorales, pero termina siendo el fundador de la historia de la sociología religiosa, con unos estudios que solo los franceses pueden hacer porque además deben tener 500.000 ayudantes. Pero yo me río de los franceses, no soy heavily French, como dice mi amiga. Y ahí empezaron las mediciones, y ahí viene parte de una técnica que había, en metodología, mi parte de la historia económica y social, pero donde empezamos a medir ya no era problema de los anales, solamente, digamos, era una forma de conocer a la sociedad. Y ahí se empieza a independizar. Esto tiene muchas otras corrientes. Digo la francesa porque forma parte algo más de la historia política, pero hay toda una rebelión también en Inglaterra, que han estudiado mucho la reforma. Hay todo un movimiento, yo diría en los 80, sobre esa mirada tan clásicamente marxista sobre la religión, hasta que empieza a estudiarse desde perspectivas muy distintas, y ahí filósofos como Charles Taylor o Max Taylor tienen mucho que ver con aquello. Bien, llego a la historia política después de todo esto que voy a hacer. Cuando señalé que a comienzos de los 70 y los 80 empezaba una crítica a este cierto agotamiento de los análisis, aún esta crítica a la mentalidad, hay dos extranjeros que tiran la piedra, particularmente la historiografía francesa, que muchos de ustedes, los que viven la historia de todas maneras, conocen, que es Carlos Ginzburg y Lawrence Stone. Carlos Ginzburg ha estado bastantes veces acá. Lawrence Stone murió. Y ambos autores empezaron a ser leídos, eso sí lo recuerdo. Yo leí el artículo famoso de Lawrence Stone cuando salió, y a Ginsburg ya se leía en la universidad, no había salido. Ginsburg, que es la microhistoria, como todos sabrán, vincula el conocimiento histórico con la huella.
o sea, lo antiserial, con aquello que va quedando. Mucho más como el arqueólogo. Pesca y junta, conjetura, todo el contrario. Como digo, de la historia que solo podía ser científica en la medida que fuera serial. De ahí, entonces, lo que propone es el sentido, estudiar el sentido a través de distintas escalas. Y que la escala de la larga duración está lejos de ser la única, ni la más importante, de las escalas que hacen inteligible la historia. Y ahí viene su Molinero, y el otro, Lord Stone, de inglés, pero en Princeton, que lanza una crítica past and present muy famosa, un poquito injusta, pero a los que hacían mentalidades francesas, los Beauvais, etc. Y reivindica la narración, reivindica la escritura de él, reivindica de que aquí hay que contar una historia de seres humanos de carne y hueso, y en la cual, entre otras, el alejamiento del público, eso nunca pasó en Francia, pero sobre todo él reivindica su narrativa y reivindica los actores concretos, como obviamente lo había hecho Ginsberg. Dejó bastante impacto eso, pero esa crítica tiene otro lado, y ahí nuevamente un tema que es François Furet. François Furet es uno de los grandes intelectuales de la segunda mitad del siglo, murió hará 15 años. Es el presidente de l'École de Hautes Études, y era del Partido Comunista, y su especialidad era el Partido Comunista Soviético. Y de ahí empieza toda una meditación que termina en una crítica no solamente al comunismo, yo estoy tomando la parte mitológica de la historia. Y en fin, yo lo leí mucho antes que escribiera su libro famoso, porque hizo una historia serial sobre historia de la alfabetización, que era una historia cultural de la alfabetización. O sea, maravilloso. A mí me cambió la vida. Pero en fin, fue en 1978 que publica su famoso libro, que se llama Pensée, la Révolution Française. Y es una polémica que ardió, y digo muy sucintamente, marca una ruptura. No solo porque analiza la revolución desde una perspectiva política, vinculando el jacobinismo con el totalitarismo, y además porque afirma, y esto le gusta a Daniel, claro, lo sustantivo de la renovación en curso, que es la autonomía de lo político respecto a lo social. La política no es como... La Revolución Francesa es tan importante, no solamente porque en sí sea importante, que lo es, sino porque es siempre un laboratorio metodológico, teórico, filosófico, desde Kant a Kosler, o desde, en fin, y lo que criticaron otros, uno lee a Rodel y no hubo Revolución Francesa, uno lee a Rodel y fue un estornudo con suerte. Entonces, bueno, pero Furet interpreta la revolución como un fenómeno político propiamente tal, que no refleja necesariamente estructura, lo que refleja son nuevas prácticas culturales que derivan en lo político. Entonces, me voy a empezar a saltar una parte el 68 tuvo mucho que ver con esta crítica y esta renovación de la historia política, porque era un fenómeno que ni los anales, ni la historiografía clásica marxista, ni en fin, podía explicar. No era una clase social, no tenían un programa realmente, eran estudiantes que no eran la categoría permanente de la sociedad. Todo era, nadie previno, era todo inorgánico, y sin embargo era la rebelión contra las costumbres. De hecho, ¿qué es eso? Ya sabemos lo que es eso. Entonces, es solo la historia política y la corta duración
podían explicar fenómenos también de largo proceso, y en eso Ferré, por eso personalmente siempre lo he recordado en la historia de Chile respecto al golpe, respecto a octubre también. La diferencia, la importancia de la historia política del tiempo corto y el estudio de la ruptura. Y esa cierta autonomía que la ruptura adquiere sobre el proceso y que desencadena distintos hechos. Así que es como decir, no nos saltemos aquí los tiempos, porque el tiempo corto, y no estudia la Revolución Francesa, y no es que uno pueda saltarse el periodo, quiero decir. Bien, hay otro texto que es fundamental, muy conocido por nosotros, que es de Benedict Anderson, un antropólogo, que se llama Imagined Community, y que es la historia de la formación de las naciones modernas, pero a través de cómo podemos imaginar lo que no conocemos, y es un gran estudio sobre... Él es experto en Indonesia, entonces estudia mucho desde la perspectiva colonial, pero no importa, no es para cualquier sociedad, de cómo la nación es un proyecto cultural, fundamentalmente, de transformación de la forma de pensamiento, desde el lenguaje, el conocimiento de la geografía, los mapas, los caminos. Es una historia que es una historia, por lo demás, de antropología, se llama Imagined Communities, y que si tenemos, para que a alguien le interesa volver a eso, yo creo que en general este mundo postmoderno lo entendió muy mal, o les convenía entenderlo así, porque entendieron por imaginado, inventado, y inventado por falso. ¿Ya? Por tanto, es el caso perfecto de que la nación era una construcción del texto. Me valió no pocas peleas también aquella. ¿Cuándo cristaliza esto? Durante los bicentenarios. Diré en un sentido amplio bicentenario, no es solo el 89, pero porque ahí Ferré lanza en Mitre, pero además una pléyade muy importante de historiadores, que también hay ingleses y hay latinoamericanos. Y hay un mundo que en realidad empieza a estudiar las revoluciones de otra manera en la idea de la formación de la política moderna. Y en eso, y esa es la forma que parte, fue muy personal la llegada de François Xavier a Chile, pero eso es otra historia, se las contaré alguna vez. Lo conviamos, se sabe quién era, pero su madre había nacido en el paraíso y por eso quiso. Y no sabíamos nada, y ahí bueno. Como él ya me había incorporado al grupo, él armó una red latinoamericana y francesa totalmente extraordinaria. Yo no fui alumno, yo había sido 10 años menor que él. O sea, no fui su alumna de doctorado, digamos, como todo el resto. Estaba ahí en la mitad. Pero formé parte del grupo de estudio de la Sorbonne que él dirigía, en que tuvimos muchísimos proyectos juntos hasta él murió. Y entonces él siempre sostuvo esto de que había que entender todas las revoluciones de ruptura con la modernidad, entenderlas como una, y por tanto no podía separarse la historia de la francesa de la historia de las independencias norteamericanas, que ha sido esa mi pelea internacional de sostener que se equivocan los que estudian las revoluciones creyendo que terminan en el siglo XVIII, cuando obviamente terminan en el XIX, y eso lo remata así, y pasaba todo lo más genial. Entonces, quiero decir, es un nuevo enfoque. ¿Qué quisiera decir? De que, bueno, Guerra fue su modernidad e independencia, fue un libro fundamental. Y bueno, se celebró el bicentenario en Francia, hicimos uno antes acá. Ahí fui en la Sorbonne con una especie, no se explica cómo fue, Gonzalo Bobel, contra Ferré, evidentemente. Pero es bien impresionante el año 69, porque, por decirlo en dos palabras,
El personaje que se levanta el Bicentenario, el 89 propiamente, es Condorcet. Por cierto, el más democrático. Por cierto, de la Asamblea Legislativa del primer periodo de la Revolución Francesa. El único que defendió por lo demás el voto de la mujer. Viene otra cosa, pero quiero decir es claramente, bueno, le costó la cabeza. Y es Condorcet, no es Robespierre, por decirlo, es su extremo, ¿no es cierto? O sea, no es Marianne el ídolo de la revolución, no es la gran mujer que conquista el mundo de la época clásica, etc. Y ese año, la celebración fue en julio, obviamente. En abril había sido la batalla de Tiananmen, que había sido muy fuerte en el mundo, para todo el mundo, yo creo. En noviembre cae el muro de Berlín. En la segunda mitad de los 80 caen muchas de las dictaduras latinoamericanas que ya están en transición a la democracia, incluyó nosotros. Yo siempre digo, nunca Chile fue más contemporáneo a la historia contemporánea que el año 89. Y cayó el muro de Berlín. Entonces, es un gran momento político y un gran momento, por tanto, de la historia política y del análisis de las democracias, donde ahora se incorpora América Latina, ya no solo como el caso fallido del modelo perfecto, porque nosotros siempre fuimos un fracaso, por anga o por manga, como un fracaso, cuando al final era lo que se reivindica en realidad es la experiencia. Lo que importa son las experiencias. Puedes dar cuenta que la experiencia política latinoamericana había sido fascinante desde cualquier perspectiva politológica y de una perspectiva cultural. Lo interesante es que todo este movimiento rompe esa idea también historiográfica tan profundamente de que los franceses inventan y nosotros remedamos. Hay una comunidad. Las cosas lindas de guerra es que la comunidad, todo, y con José Balón, con todos los jugadores muy importantes, era una misma cierta comunidad intelectual. Entonces, me estoy saltando todo. Y a lo que quiero llegar finalmente es que la reivindicación, o sea, esta nueva historia política que estudia lo social, es una historia política que reivindica el tiempo corto, que reivindica los actores individuales y colectivos, construye a esos actores, ya no como abstracciones, ya no es la clase, es la nación, ¿ya? El pueblo, no, son el grupo, las redes, los comerciantes que están con los políticos, los gestos que están lo mismo, las distintas formas de vínculo entre las élites y lo popular, para descubrir que estaba mucho más justo de lo que siempre se ha sostenido. ¿Qué pasa con la extensión de la cultura escrita? A lo que me dediqué en parte yo. Y una parte muy, pues, ¿cómo funcionan los nuevos espacios de esta política moderna? ¿Cómo se usa la plaza y la calle? Sobre todo la formación del espacio público. Y en eso la formación de la prensa. Cuando, digo yo, el rumor se transforma en letra impresa. Cuando es letra impresa no es vocal. No puede llevarlo el letra. Y establece, y hay Habermas, obviamente muy importante también, como lo fue Anderson, o sea, yo digo que sea solo Führer o solo guerra, es muy grande. Pero digo, ¿cómo se forman concretamente esos nuevos actores y cómo
reaccionan frente a y cómo producen ellos mismos una nueva ruptura con imaginarios, también entre tradicionales y no tradicionales, donde no importa si se es coherente respecto a la escuela populista de Salamanca. Importa cómo lo entendió Melchor Martínez, o da lo mismo, cualquiera de la independencia. Eso es lo que importa. Entonces, no te estoy dejando sin pelo. Estoy diciendo, es sin duda la formación del espacio público, de lo cual hablaremos mañana, la parte que a mí más, las nuevas sociabilidades, los clubes, el hecho, ¿cuál es la relación entre el debate político del Parlamento, por ejemplo, que es un debate, no es los parlamentos del antiguo régimen, ¿ya? Con votos segregados y donde hay discusión, pero no es a donde somos en el círculo iguales. Somos iguales y tenemos que dar cuenta de nuestros dichos. Pero el club había empezado a hacer eso también. El tema cuando se habla de los salones, las salonies, y acá también, el rol de las mujeres, que pareciera que son las Madame de Stahl y demás, que reparten el canapé, totalmente equivocado. Las mujeres son las que dirigen el debate, dan la palabra y por tanto obligan a que nadie descalifique a otro y que lo obliga a tal a hablar con el otro como igual. Son todas etc. Se empieza a descubrir un mundo entero. Ahora esto lo estoy contando hace ¿cuántos años? 30. Y sostiene mucho. A ver, si hay un libro, un autor, un texto que uno diría, mira, este es el comienzo, que es el de Guerra, del 92, posiblemente el que sintetiza, cierra, no sé si cierra, pero claramente, y sintetiza esta mirada nueva de América Latina, epistemológicamente nueva sobre América Latina. Es el de Ita Sábato, Argentina, que publicó el 2018 y se llama Republics of the New World. Es una belleza también, es muy corto. Y ya toma menos temas quizás de los que uno hubiera querido que tomara. Tuve el privilegio de ser una comentarista en una publicación, en fin. Pero entonces, hay cierto, lo que ha pasado acá es una multiplicación infinita de los temas de la historia, y a eso ya no y todo es objeto de estudio histórico, y todos los días hay un turn distinto. Y entonces la historia política se ensambla mucho con la historia cultural, la historia cultural se ensambla con muchos otros nuevos temas, desde medio ambiente, tratamiento de animales, sexualidad, bueno, género, siempre, etc. Entonces, la pregunta es, ¿ya tuvo su momento la nueva historia política? Ya dio lo que tenía que dar. Dice, bueno, estas cosas se van arrastrando, digamos, y no es que terminen, salen otras nuevas, se van incorporando nuevas metodologías. Pero la pregunta interesante sobre si estamos, esa es la pregunta, si en realidad esto así como la reivindicación de la historia política tiene que ver con el surgimiento, con la relevancia de la que prueba tener la política, con también una crisis, lo es o no,
es una pregunta que no estoy en condiciones de contestar, pero ahora quiero dejarlo aquí. La pregunta para mí es si el auge que tuvo en una recuperación del sentido de la política para la construcción democrática, hoy vivimos, que hoy vivimos una crisis no menor de la democracia misma, y si esa democracia no está finalmente asentada en ese tipo de valores, prácticas, que fueron hijos de la revolución. Y Koselleck, que es la historia conceptual, ha seguido muy fuerte, y yo no, conceptual, pero me interesa muchísimo Koselleck. Y Koselleck ha sido un autor muy importante en Chile, yo diría en los últimos 15 años. Pero quiero terminar con una reflexión de él. De acuerdo, sabemos ya el concepto, de acuerdo con Koselleck, que el concepto de tiempo histórico debe estudiarse a partir de la relación que una cultura establece entre el pasado, el presente y el futuro. O cómo desde el presente se vive la dimensión del futuro y del pasado, y cómo se diferencia. A través del uso, bueno, me salto esa parte de cómo llegó a sostener al final que esto distinguir historia como vida, historia de conocimiento, eso es lo propio de la modernidad. Y si la temporalidad moderna transforma la relación entre el espacio de la experiencia y el horizonte de la expectativa, el pasado y el futuro. Si en los siglos anteriores la historia había sido, en fin, maestro de vida, y él marca la revolución como hito político. El futuro, ese es el futuro del tiempo moderno, es que lo podemos cambiar. Y que es la agencia humana, y es lo que transforma el futuro. El futuro es un campo abierto a construir, que debe superar el pasado. Demanda decir que eso fueron las revoluciones. Se trata ni más ni menos de que los seres humanos ahora podamos, insisto, construir la historia. Podemos entonces moldear el futuro. La transformación sucede en el siglo XVIII en la filosofía del progreso, la Ilustración y en la Revolución Francesa, donde todo era futuro. Y ahí, dice Koselleck, está el origen de las ideologías modernas. Aquello que para Koselleck inaugura la Revolución Francesa y que se vincula, creo que es obvio el vínculo entre Koselleck y los otros, aunque no estaban necesariamente conectados, o no necesariamente, con la nueva historia política, es precisamente lo que ha hecho Crisis, en mi hipótesis, el futuro como esperanza. Gracias. Tenemos un tiempo para preguntas. Daniel, dinos tú cuánto tiempo. Hasta la 1. Hasta la 1. Entonces quisiera partir por agradecer a Sol la magnífica reflexión sobre principalmente los aspectos metodológicos, ¿no es cierto?, de la nueva historia política. Y quisiera partir con una pregunta que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Que un autor que a mí me interesa particularmente, y algunos de mis amigos acá ya me conocen, es MacIntyre, ¿no? Y como tú lo mencionaste, yo voy a tratar de agarrarme de eso para... Y en ese contexto, MacIntyre tiene un texto precioso que se llama algo así como la indispensabilidad de los conceptos políticos en historia, la teoría política en historia, donde aparece a reflexión, entre otros, el mismo E.P. Thompson, que fuera amigo de MacIntyre y cofundador de la
New Reasoner, que después se transforma en la New Left Review. En la ¿no? New Left Review. No sabía. Y McIntyre dice, hay una relación reflexiva, por decirlo así, de ida y vuelta, entre la reflexión filosófica y el trabajo empírico del historiador, que a veces cuesta que se encarne de manera propia en una sola persona. Tenemos que hacer división del trabajo sobre esos problemas. Y si entendí bien la historia metodológica que tú nos contaste, uno puede apreciar una complejización en estas distintas corrientes, una complejización de, como yo lo vi, 3 relaciones. La primera, la que existe entre el papel que se le otorga, por un lado a la agencia y por el otro lado a la estructura en la explicación de los fenómenos sociales. Por otro lado, una complejización de la relación que existe entre la teoría per se y la evidencia empírica en todas sus dimensiones. Y por lo mismo una complejización de la dimensión propiamente empírica del trabajo historiográfico, de su dimensión inevitablemente especulativa a la que alude McIntyre. Y siguiendo con el espíritu semi-autobiográfico de tu exposición, te quería preguntar cómo has lidiado tú con esas tensiones. ¿Cómo has lidiado tú con la relación historia-filosofía? ¿Cómo has lidiado tú con la relación entre agencia-estructura? Es evidentemente una pregunta muy amplia, pero me muero de curiosidad. ¿Tú crees que yo he llegado a pensar eso? ¡Wow! Se Oye, que infiere, eres inteligente, cabrón. se infiere de lo que nos contaste que sí. Sí, pero en fin, de ahí a que lo pueda estructurar de esa manera, pero tendría que poner, no sé, parar. Qué tremendo. A ver, no lo sé. No lo sé. Tú me preguntas a mí como historiadora. Sí. Supongo, bueno, por matrices distintas de formación, de biografía, en fin. Claramente he sido formada en la escuela de la agencia. Tiene que ver con mi raíz católica, evidentemente, en la cual hasta contemplar el mundo de una forma de cambiarlo. Eso viene muy de siempre. Más aún peor, he sido una cristiana progresista, imagínate tú la mezcla. Así que sí, la idea del cambio, la idea de la agencia es parte de mi vida, de mi formación, me constituye como historiadora, me constituye como ciudadana, me constituye como profesor, enormemente, ha sido la formación de mis estudiantes. Así que sí, ahí estoy. Y en parte soy bien conservadora respecto a las estructuras, a algunas. Y en parte soy muy rebelde y busco cambiarla gradualmente y desde adentro. La más obvia tendría que ser, por ejemplo, la estructura universitaria o la familia como estructura, la nación, la sociedad política como estructura. La más dura debería ser es la estructura social, en la cual siento no haber tenido agencia alguna, nunca, y de la cual espero pagar los costos. Es tremendo. Entonces, hay algo ahí que es parte sencillamente de nuestra propia cultura moderna. O sea,
prácticamente es imposible nacer en la cultura moderna sin la idea de la agencia y sin la idea del cambio, que es la educación. Es parte conservadora, transmite lo conservador, pero también predispone a que cambie. Es lo que pasa con la cultura escrita, que está hecha para modelar, pero sin embargo uno nunca sabe las autonomías nuevas que genera. Entonces, digo, fue doloroso vivir la universidad en la época de la dictadura. Fue intelectualmente, estoy hablando de derechos humanos, obvio, estoy hablando de la vida intelectual. Fue muy doloroso porque estaban pasando demasiadas cosas en el mundo, porque hay demasiado talento para un mundo que al final, en todas partes, ¿no? Voy a decir una cosa, pero que la pensé mucho tiempo y lo voy a decir, hace mucho tiempo, siempre lo creí, y lo voy a decir en su doble. Yo en esa época descubrí dos cosas, que muchos eran de izquierda por inútiles y muchos eran conservadores por flojos. Y esa es mi sensación. Era un mundo de flojera. Era un mundo de... Era la esencia de la emergencia. Era un mundo flojo. Eso, yo hablaba de la soledad, todo esto que estoy contando, lo hice solita misma. Solita misma. Después ya, bueno, hubo... Pero sola, digo, no existía el mundo. Entonces, eso me fue una estructura horrorosa. Y en cierto sentido fue bueno porque me dio un gran menosprecio por la institución como tal. Me encantó estar en este mundo liviano que eran las ONG. Odié sus burocracias, odié sus mercados cautivos, odié su gerontocracia. Odié su falta de competencia. Yo era bien gringa, bien neoliberal. Creía realmente en la competitividad. Era incompetente. Y finalmente la saqué de mi vida. Y volví muy tarde. Bueno, además nadie me quería, sí, eso era... O sea, no estoy diciendo no entré, no, nadie me quería. Así que tampoco era... Entonces sí, esa parte, si es eso, ni así de la política. Entonces termino. Acabo de sentir ahora que sale después de este proceso constitucional, ahora al borde del fin, con plebiscito, sentí de repente que no sabía cómo me había alejado de la estructura política chilena. Que ya no sabía interpretarla mucho. Que eran otros parámetros. Y por primera vez no sentí dolor respecto a eso. Será mi edad, la vejez, les digo a lo mejor. Porque he sido tan comprometida con la agencia. Y dije, bueno, pertenezco a ese 62% de indecisos que no saben para dónde va todo esto. Soy una chilena media, con todo. Ya, será. Entonces sí, tengo problemas con ese asunto. Ya. Muchas. Pero me estás haciendo pensar. Historia y filosofía me cuesta mucho leer filosofía. No, sin embargo, a los Taylor y demás. A eso lo siento muy cercano. A los que hacen teoría política, en el fondo, los puedo leer bien. Los filósofos analíticos me resultan muy difíciles de leer.
Y no digo a los posmodernos, porque ahí me río nomás, pero no, a pesar de que el liderazgo fue fascinante, y hay que entenderlo. Perdón mi falta de inteligencia, me superó. Ricardo. Sí. Bueno, Sol, muchísimas gracias por esta interesantísima plática y por esta experiencia de vida que nos remite a una serie de escuelas historiográficas que han interpretado la historia universal, nuestra historia, y también cómo aproximarnos a ella, ¿no? Yo me sentí muy identificado contigo cuando dijiste que en Estados Unidos encontraste a América Latina. Eso me pasó a mí en el caso de Inglaterra. No, yo soy peruano, mi alma mater era la Universidad Católica de Perú, en Lima. Y en mi alma mater teníamos un centro de estudios orientales, teníamos un centro de estudios europeos, pero no teníamos un centro de estudios latinoamericanos. Y fue, curiosamente, en Inglaterra donde fui a estudiar un centro de estudios latinoamericanos y donde pude tener una perspectiva un poco más amplia de la región en la cual tenemos un etos común, ¿no? Y tantos vínculos que nos unen, ¿no? Como le pasó también a algún latinoamericano, que es en Europa, cuando se reencuentran y tienen este sentido mucho más amplio de comunidad. Pero este interés justamente de Inglaterra o de Estados Unidos por tratar de entender regiones en su conjunto, también a veces tienen un aspecto muy positivo, porque nos permiten ver una serie de aspectos que nosotros vemos, tienen los recursos para hacerlo, pero también muchas veces pueden transmitirnos un relato acerca de lo que nosotros somos, que no viene desde nosotros mismos, ¿no? Y que muchas veces nos imponen una forma de entendernos que constantemente también está guiada por una serie de modas ideológicas. Entonces es tremendamente importante también ver qué cosa es lo que nosotros, ¿no?, podemos decir de nosotros mismos. Creo que tú has contribuido de manera excelente a eso, y con eso no quiero remitirme a ningún tipo de chauvinismo ni estar cerrados, porque creo que también podría ser otro vicio que existe en muchas historiografías, ¿no? O sea, tener una visión excesivamente provincialista o nacionalista, ¿no? Yo creo que al hacer estas redes y al conocer esta teoría, y además que buena parte de las fuentes intelectuales de las que bebemos vienen de Europa, son parte de nuestra tradición integral, pero también qué decimos de nosotros mismos. Y respecto a la historia religiosa y también al proceso de secularización, que tú también lo has estudiado, este texto lo he utilizado mucho Mañana vamos a hablar para mis escritos. ¿Qué hacer con Dios en la República? Un texto interesantísimo, además, que combina lo teórico con un trabajo de fuente sumamente riguroso. Además de eso, también qué cosa es lo que dice la Iglesia sobre sí misma, o los católicos sobre sí mismos, respecto a la modernidad, ¿no?, en sus distintas facetas, porque no hay una sola modernidad, ¿no?, respecto a su presencia en la esfera pública, ¿no? Y como hemos visto en todo este recorrido que has hecho, hay muchas visiones, ¿no?, desde la modernidad ilustrada, ¿no?, la de los ilustrados, la de los liberales, la de los positivistas, la de los ultramontanos, que también puede caer en una visión ideológica. Después, una visión católica, corporativista, integrista, nacionalista, la Foucaultiana, o la ahora más de moda también, bueno, la marxista en algunas décadas atrás, y ahora la identitaria. Pero creo también es interesante remitirnos a una serie de intelectuales de gran calibre que han reflexionado acerca de esta relación entre catolicismo y modernidad, algunos católicos, otros no, durante el siglo XX. Estoy pensando, por ejemplo, en el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, ¿no?, y estos valiosísimos diálogos que tiene con Habermas, pero también su reflexión en sí misma, o otros tal vez menos conocidos fuera del ámbito eclesial, pero fueron algunos de los grandes cerebros de la época del Concilio Vaticano II. Estoy pensando en un Romano Guardini o un Henri de Lubac, ¿no? Y por otro lado, otros teóricos que también han reflexionado sobre la relación entre religión
y política como Eric Feigelin o Emilio Gentile y todo lo que tiene que ver con las religiones políticas o la sacralización de la política, ¿no? Entonces yo creo que también es muy bueno remitirnos a cómo se ha entendido desde dentro, no solo de fuera. Es muy bueno entender qué cosa es lo que viene de fuera, pero también qué cosa es lo de dentro y cómo hemos entendido cómo se ha intentado purificar la visión existente sobre la modernidad y qué aspectos de ella eran vistos como que antes eran duramente criticados por el ultramontanismo católico como reacción frente a la violencia revolucionaria, que elementos de esta modernidad, de la democracia y de los principios modernos eran compatibles con un espíritu cristiano y el evangelio, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Y creo que parte de eso lo has hecho tú y otros, y toda una corriente de historiadores, al empezar a ver los aspectos concretos, ¿no?, de cómo se desarrolla esta relación muchas veces conflictiva, ¿no?, entre una modernidad racionalista que quiere imponer una visión de sociedad, ¿no?, y el catolicismo. Esto se ve de manera muy interesante en este libro, y también encontramos otros aspectos, otros historiadores, en el caso de México, en el caso de Francia, en fin, ¿no?, que me parecen tremendamente valioso, ¿no? Y como muchas veces en una historia anterior, tal vez demasiado dependiente de estas corrientes ideológicas, tampoco se ha valorado el aspecto de la profunda inserción de la religión en la cultura, y cómo el pretendido desplazamiento de ella del espacio público al privado o al de la sociedad civil, no ha considerado el papel de la religión como un articulador de las cosmovisiones, ¿no? Entonces me parece muy interesante, y con estos libros yo creo que se cuestionan una serie de mitos ilustrados. Quisiera saber si tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Como por ejemplo que la modernidad a veces se veía como un avance de la descristianización, ¿no?, de la secularización, como un avance de la descristianización, cuando la secularización estatal, estoy diciendo, ¿no?, que las fuerzas liberales y democráticas representaban al pueblo, ¿no?, y las eclesiásticas a las élites, o que el anticlericalismo era una reacción popular a los privilegios de la Iglesia, ¿no? Entonces, simplemente para no extenderme demasiado, quiero terminar esta reflexión desde el ámbito de la literatura. Una novela que me parece fascinante y que creo que grafica muy bien estos conflictos es para mí la mejor novela de Vargas Llosa, hay muchos gustos, ¿no?, que es La guerra del fin del mundo, sí, ¿no?, que muestra esta rebelión en Canudos, en el norte de Brasil, de este grupo religioso que se convierte en sectario, pero que bebe de raíces católicas, se enfrenta a esta república recién instaurada en el Brasil del fines del siglo XIX, el paso del imperio a la república, y no cómo se ve este choque de cosmovisiones, ¿no? Una racionalidad positivista que quiere imponerse desde arriba y además en nombre del pueblo, a un pueblo que tiene una serie de cosmovisiones en las que cree, y que no hay diálogo, no hay diálogo, y se produce una guerra profunda. Este conflicto, esta novela que está basada en un hecho real, también se reproduce en México, en el México de los cristeros, mostrado por Jan Meyer, o en La Vendée, en la época de la Revolución Francesa, y que Furet también se refiere a eso, ¿no? Entonces, un comentario, ¿no?, respecto a eso. No, y a lo que voy, más que una pregunta, es una... No, entiendo, destacar el mérito de este libro, que va más allá de estas clichés, ¿no?, al tratar de ver qué cosa es lo que pasó realmente a partir de la fuente, ¿no?, recogiendo la fuente. Bueno, te agradezco enormemente. Si tú consideras que yo puedo haber hecho algún aporte al respecto, yo creo que la historiografía chilena, ¿no?, en general, hasta hace muy poco, el tema de la religión era casi inestudiable.
fuera de los lugares católicos, quiero decir, y a mí me miraban en Estados Unidos para que imagínense en Francia, un poquito loca cuando yo estudiaba monja. Yo estudiaba conventos de monjas. Bueno, mi mamá era francesa, pero quiero decir, el tema de lo religioso era muy conflictivo, además siendo yo latinoamericana de una universidad católica, iba a ser una yatería. O sea, en eso digo, el tema ha sido largo, ha sido muy, muy largo, y yo creo que ya han pasado muchas cosas al respecto que hoy día la historiografía chilena sigue siendo. Yo creo que no totalmente, pero existe todo salvo lo católico. Están todas las asociaciones modernas, todas, pero nunca una católica. O sea, ¿qué me da lo mismo ser o no ser católica? Sí. Y dice, sí, soy católica, pero soy muy privadamente católica. ¿Y soy historiadora? Sí. ¿Soy una historiadora católica? No. Lo digo con toda sinceridad. No soy una historiadora católica, no estoy haciendo historia desde la perspectiva del catolicismo. Lo estoy haciendo desde la perspectiva de tratar de entender las distintas dimensiones del humano, el fenómeno de lo religioso, que eso me interesa. No sé si me explico. Y son dos cosas diferentes. Y hay distintos que hacen distintas cosas. Yo entiendo que hay en eso una historiografía mucho más activista, lo digo sin ningún sentido peyorativo, o más eclesiástica, o como quiera llamarse. Yo no. No, pero el prejuicio es impresionante. Lo segundo, pero que lo vamos a hablar mañana, porque es sobre precisamente la secularización. Así que, pero quiero tomarlo primero. Porque, mira, yo diría, si yo fuera pero la más ardiente historiadora marxista, diría que el imperialismo respecto a la producción intelectual mundial no tiene. El tema, de pronto, del absoluto total predominio del inglés, que viene de las ciencias naturales, a las humanidades nos dejaron como si la narrativa no importara, pero en fin, que ni siquiera algunas buscan ser verdaderamente, a pesar de todo, trata sobre la diversidad. Pero a nadie le importa que haya diversidad de esta materia. Pero fíjate que una de las cuestiones es de que la manera en que nos ha mirado la historiografía, y ahora estoy pensando en el anglosajona, porque ha sido más importante, a mí no más numeroso, que la francesa, que ha sido, y pues son las que conozco más, pero al comienzo del 19 nos estudian, no estoy hablando de los estudios coloniales o después, sobre todo más bien científicos sobre América. No estoy hablando de los Claude Gay, digamos, no estoy hablando de historiografía ya profesional, de los Prescott, de los Dickert, en fin. Bueno, esto es el reino del mundo católico, hispano. España es la decadencia de Europa. Lo que está demostrando es que su colonia sigue teniendo problemas con los salvajes, y es primitiva, es pobre y está llena de indios. En cambio, las protestantes está siendo la primera nación. ¿Ya? Más o menos ahí está ese estudio sobre España y sobre España imperial, como el mundo de la Inquisición. Desde ahí no está. Después, yo diría la gran corriente en esos momentos es
es la Rosa Juan. O sea, es lo que empieza a pasar, ¿cuándo? No, sí, mediados de los 50, donde empieza este interés de las universidades norteamericanas por América Latina. No hay que mantener la frontera más grande del mundo, con el país más importante del mundo. Y empieza un interés gigantesco, sobre todo por México. Brasil, la gente diría yo, porque son los más grandes. En fin. Y a partir ya de la Revolución Cubana, empiezan a existir los centros de estudio latinoamericanos. La historia de América Latina se incorpora al currículum de college, que no prácticamente no. Empiezan a haber doctorados en historia de América Latina, que tampoco había, o muy poco, etc. Y empieza a ser además un campo de investigación muy pionera para muchos de ellos, ¿ya? Sobre todo por el tema indígena y todos los temas antropológicos de por medio, que era muy importante. Ya decía el tema de lo que los temas políticos no le interesaba, pero decía esto de los subaltern studies, estuvo en los estudios de América Latina. Pero hay una larga historia, eso digo ahora, en que al final la mirada sobre América Latina o es desde el protestantismo triunfante, desarrollado, etcétera, etcétera, o es la interpretación de cómo el mundo podría ser y debiera ser si fuera, a ver, ¿cómo lo digo? Empezó a ser el campo de experiencia de los mundos progresistas jóvenes norteamericanos. Entonces, mucho más que ver lo que era, nunca es, nunca lo sabemos así, digo, el interés era mostrar la opresión de América Latina. Siempre con un cariño enorme. Siempre, o sea, pero al final nosotros hemos sido básicamente un lugar de caudillo, donde la democracia no ha podido existir debido a las oligarquías patrimonialistas. Y después finalmente fue la teoría de la dependencia, que fue ya más propiamente latinoamericana, etc. Entonces, yo soy muy crítica, pero muy crítica a buena parte de la historiografía norteamericana sobre América Latina. Yo en tiempo les contaría mi propia experiencia, pero son de película. Y a mí me ha tocado, para decirlo con un ejemplo, no hay caso que en el tema del catolicismo se pueda uno obviar o no llegar a la teología de la revelación. Es lo único que les importa. Y a los europeos también. Entonces, hay dos momentos en la historia del catolicismo. No digo que los dos no sean muy importantes, pero otras que no haya otros. Y es Bartolomé de las Casas, justamente. Yo ahí me inscribo, ¿ya? Pero Bartolomé de las Casas y la teología de la revelación. Lo que pasó en el camino de pura inquisición, pura conservadora, pura iglesia poderosa, dominante, etcétera, etcétera. Y por mucho que yo discutido que sí, sobre el concilio me interesaba, yo quería, en un proyecto, te estoy contando con ejemplo, porque historiadora que soy, pero era cómo se había vivido el concilio en las bases, ¿no? En las bases católicas. Y hubo un concurso
Y yo postulé con María Díaz de Valdés, que era un estudiante doctorado. Y entonces con la diócesis de Santiago. Y ganamos. Y éramos 20 diócesis en el mundo, ¿ah? Era fantástico. Entonces había una Australia y otra. Y yo insistí en que además de la liberación, y de que yo quería estudiar a todos esos párrocos que no entendieron nada de lo que estaba pasando. Y que podía encontrar la forma de estudiarlo, fíjate, porque la verdad es que las fuentes del sínodo son tan espectaculares y enormes. Pero encontré un artículo de ellos que se llamaba "Es que nosotros no somos los interesantes", así se... Entonces, la parte del artículo se llamaba "Los no interesantes". Mira, me lo tacharon, me lo sacaron, y me lo sacaron, y me lo sacaron. Hasta que lograron que lo que quedó en la versión final tiene mucho más que ver con teología de la liberación. Después venía derechos humanos, así que estaba bien, estábamos de acuerdo. No, o sea, estábamos de acuerdo porque venía ese periodo, ¿no? Pero eso para decirles no. O sea, ¿qué pasó con los perdedores en el territorio? ¿Qué pasó si estábamos viviendo en la base? ¿Qué pasó con eso? Miles de párrocos que solo le pedían los sacramentos. Bueno, esa es la esencia de la historiografía de nuestro tiempo. Solo nosotros. Y hubo un artículo que desgraciadamente no recogí, pero que es bastante famoso ya con el término. Fíjate, que hubo un estudio de todas las revistas de ciencias sociales y humanidades en inglés, y te has fijado que todos los títulos tienen tema y lugar. ¿Ah? Más o menos, ahí está el tema, pero ahí está el lugar. ¿Ah? Y fíjense que en los artículos escritos en el Atlántico Norte, llamémoslo así, no requieren subtítulos, no tienen. Entonces, ese libro se llamaría Dios en la República. Punto. No requiere el lugar. Porque entonces ahí sí va a estar la teoría. A todos los demás nos piden. Y pasamos inmediatamente a la historia regional. Eso pasa en Europa también. Este libro, que aparece en todo lo que se ha escrito después sobre muy bien todo lo que ustedes quieran, pero nunca aparece en el debate teórico. Cuando se mete de fondo en el debate teórico, a la crítica a las teorías de la secularización. Pero aún en un colega mío español, que pues lo reté bien retado, pero en fin, aparece toda la renovación, o sea, toda la crítica a las teorías de la secularización, muy bien, y después historiografía. O sea, incluso de la historiografía, pero nosotros no aparecemos. O sea, solo aparecemos en los datos, en la investigación empírica. Estudios Nosotros somos Richard Stadis. Y ahora está pasando maravillosamente. Yo creo que Pedro de haber vivido aquello ya, tu generación, de que no porque es latinoamericano tenés necesariamente que estudiar América Latina. Yo no tuve esa opción. O sea, nadie me preguntó si era América Latina, era Richard Stadis. Y la dificultad que había para hacer historia antigua, que te metían en clase, siendo latinoamericana. Entonces, quiero decir, el nivel de segregación a nuestra lengua y ya la historia, ahí insisto, como experiencia, no solamente la historia desde el poder. Finalmente, como ese era el mundo del poder, ya, y ellos estudian sus colonias, cada uno estudia sus colonias. Nosotros nos quedamos sin madre patria. Porque cuando nos independizamos, España estaba en una profunda decadencia, con suerte, supo que no había independizado, con suerte. Y la guerra de independencia se llama la invasión napoleónica. Nosotros
no existimos en la historia española. Y la historiografía española sobre América Latina ha sido nada. O sea, no ni siquiera con ningún idea francesa más allá. Y los otros se dedican a sus colonias justo, pues, además de los archivos. Ya. Pero es que es la exclusión total. Entonces, la maravilla de toda esta, lo que a mí más me parecía fantástico de cosas como la aventura política, o en tantas otras. Yo creo que medio ambiente ya no va a pasar, ¿ya? Y en muchas otras, pero es que, como te digo, Regional Studies es una cosa, History es otra. Y eso vamos a convertirlo agencia. Agencia y estructura. Agencia y estructura. Acomodemos. Esa es una estructura pesada. Bueno, continuamos mañana, misma hora, mismo lugar, así que le agradecemos nuevamente. Solo hay un café afuera y una...